Pedro Sánchez imputado. Justicia Europa mueve ficha para activar el procedimiento judicial que lleve a la imputación de Pedro Sánchez y con un fin muy claro, exponer a la clase política española, al Congreso de los Diputados, ante la responsabilidad de tener que votar un suplicatorio contra el presidente del gobierno. Tremendo lo que ha anunciado Luis María Pardo de Justicia Europa. Acompáñame en este vídeo porque lo vamos a analizar, vamos a ver su real motivación. No olvides que estás en un canal de psicología. ¿Cuál es la motivación que mueve la decisión y la conducta de Luis María Pardo y de Justicia Europa? No olvides que además tenemos a través de este canal un contacto directo. Tengo una conversación prácticamente diaria con él y que me permite precisamente valorar qué recorrido tiene esta iniciativa. Así que acompáñame hasta el final porque, como diría él, este vídeo viene cargadito. Venga, vamos allá. Así es, ya estamos lo tenemos claro, estamos ante una estructura política y del Estado que constantemente trata de sabotear, dinamitar, torpedear cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de causa judicial que afecte no solo al gobierno, sino a toda una clase política que está implicada en todo esto. Y ojo, porque hidrocarburos todavía no se ha levantado y no se puede levantar esa causa porque es la madre de todas las causas y porque implica a todos los partidos, a todos. Y entonces, claro, la única manera de activar y proceder a la causa de hidrocarburos es comenzar a debilitar las estructuras del Estado que pueden torpedear precisamente esas investigaciones. Fíjate que te muestro algo que ha publicado una cuenta con la que tengo muy buena relación con este hombre, hombre deconstruido, que, fíjate, ha hecho una colección de ejemplos de cómo la estructura del Estado constantemente trata de amparar a la mafia de la partitocracia española. Fíjate, la Fiscalía rechaza investigar a Paco Salazar por acoso íntimo, dado que las víctimas no han denunciado. Nada, torpedeado. La Fiscalía rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico por sus vínculos con Maduro. La Fiscalía, otra vez. La Fiscalía pide la solución de David Sánchez, carga contra las conjeturas del PP y las acusaciones ultra. Y David Sánchez está esperando ahora sentencia. Y tenemos aquí, la Fiscalía pide la absolución para Begoña Gómez en su escrito de conclusiones. Sin delito no hay autor. Y no faltará que la Fiscalía pida también que no se investigue a Juan Manuel Serrano, que no se investigue a Marlaska cuando toque, que no se investigue a la directora de la Guardia Civil porque si no cae Marlaska, que no se investigue a Leire Díez. La Fiscalía no quiere que se investigue a nadie. Pero claro, ¿de quién depende la Fiscalía? Por eso tenemos una herramienta, un instrumento judicial que está obrando a favor de una clase política, de una organización que pretende mantenerse en el poder a base de torpedear las investigaciones, ¿no? Bueno, y ayer, por tanto, Luis María Pardo lo anunció, lo dejó muy claro que está cansado, que la sociedad española está cansada y lo decía así, en Horizonte. Ha llegado el momento de actuar. Hemos vivido durante los últimos 2 años, desde esa famosa Carta a la Ciudadanía, cómo Pedro Sánchez está arrastrando a España y a los españoles al abismo. Los últimos informes de la Unidad Central Operativa lo que están diciendo es que se creó una red para desprestigiar a la justicia, a guardias civiles que investigaban la corrupción y a todo un entramado para intentar construir un relato de que podemos estar ante un golpe de Estado judicial. Yo os anuncio aquí en exclusiva que vamos a presentar una querella contra el presidente del Gobierno, porque los indicios de todos los informes de la Unidad Central Operativa, desde el caso Coldo, el caso Ábalos, el caso Sepi, el caso Plus Ultra, el caso que queráis, llegan a una persona determinada que es la que nombraba a los cargos dentro del partido. El presidente, el secretario general del partido es Pedro Sánchez Pérez Castejón, no es otro. Y todo pasaba por él. Todos los indicios de todos los informes de la UCO y en especial de este último, que es bastante breve, que son 45 folios, 50 folios, dejan blanco sobre negro que el jefe de gabinete del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, estaba involucrado en una trama a través de una exmilitante que colocaron en una empresa pública que era Correos, donde además tenía participación junto con otras 2 personas, que era Santos Cerdán, que era el que utilizó, según el informe de la Unidad Central Operativa, a una estructura del partido para pagar precisamente esa red que se generó o que se creó para, entre otras cosas, dar la muerte civil, esto es mío, a la magistrada Viezma, al juez Peinado, o incluso hacer un listado donde aparecía en una determinada agenda el juez Marchena. Hasta aquí hemos llegado. Yo he escuchado muchas veces
de que si el suplicatorio, de que si se le va a denegar. A Bettino Craxi se le denegó 2 veces el suplicatorio y acabó fugándose de Italia. Lo que habrá que hacer es abrir un debate en España muy serio de que no podemos llegar a una situación de colapso total de nuestro país, porque lo que está en juego no es el Partido Socialista ni un partido político, lo que está en juego es España. Lo que se nos va es España ahora mismo. Y yo creo que los niveles de corrupción a los que estamos asistiendo, la directora general de la Guardia Civil, el director adjunto operativo, el secretario de organización, hemos llegado a un punto en que hemos dicho basta. Ahora mismo hay otra querella que nosotros interpusimos contra el Consejo de Ministros por el caso Plus Ultra, que está estudiando en el Tribunal Supremo en estos momentos. Y yo creo que ya ha llegado el momento de actuar. La sociedad española ya está harta, ya no soporta más. Y yo ya no soporto más ver al ministro Bolaños diciendo que si estamos ante lawfare, que si se construye un relato de que hay jueces que son fachas, que otros que no son, no. Los indicios están sobre la mesa y todos los que estamos aquí sabemos que todo apunta al presidente del gobierno. Por tanto, lo que tiene que hacer la justicia es actuar y determinar si el presidente del gobierno estaba al corriente de todo lo que pasaba, si dio órdenes de lo que pasaba y su posible responsabilidad. Y si no, tenemos que enfrentar, y termino, a un suplicatorio que los políticos que tienen el poder de llevar a Pedro Sánchez delante de un tribunal, que se marquen en una votación quién va a votar en contra y quién va a votar a favor de que el presidente del gobierno sea investigado por la sala que le corresponde, que es el Tribunal Supremo. Esta última parte de Luis María Pardo es fundamental para comprender la motivación que hay detrás de este movimiento de Justicia Europa, y es básicamente dejar expuesta a una clase política. ¿Vais a querer hacer como hicieron los italianos, una clase política que después fue barrida, ¿eh? Después fue barrida. Y cuando yo viví el lanzamiento de las monedas a Bettino Craxi cuando salió del Hotel Rafael en Plaza Navona por la noche, la gente le gritaba ladrón, ladrón, ladrón. Las cámaras, él se montó en el coche, del coche al aeropuerto con toda la escolta, todos los policías, todas las televisiones, se cogió un vuelo y de ahí no volvió, eludió la justicia. Además, la última fase de su vida fue particularmente difícil porque estuvo gravemente enfermo y no se le permitió volver. Se le denegó volver por enfermedad. Él había querido largarse, pues de llegar a Italia hubiese sido claramente incluso pues, detenido con su enfermedad. Tremendo, tremendo. Y lo que quiere decir aquí Luis María Pardo es algo tan claro como ¿qué va a hacer la clase política? ¿Va a mostrar altura moral a la hora de votar un suplicatorio para Pedro Sánchez ante la evidencia de los casos de corrupción que hay? ¿O se va a blindar a sí misma? Y si se va a blindar a sí misma, ¿qué mensaje está diciendo, está trasladando a la sociedad? Es, nosotros estamos aquí blindados, nos hemos hecho con el poder que vosotros nos habéis dado y no queremos soltarlo y vosotros sois panem, ¿no? Como si fuera el juego del hambre. Vosotros sois, pues, los que se van a morir de hambre, ¿no? Se va a enfrentar a esta situación la clase política y cómo la va a afrontar. ¿Quiénes van a votar el suplicatorio? ¿Quiénes van a proteger a Pedro Sánchez? Y si lo van a proteger, ya tenemos claro quiénes son sus cómplices. De alguna manera, Luis María Pardo lo que quiere hacer es dejar expuesto a nivel público quién es cómplice de Pedro Sánchez, quién no lo es. Y ojo, porque podríamos llevarnos sorpresas importantes, como por ejemplo que Junts per Catalunya vote, incluso el PNV, voten en contra del suplicatorio, es decir, que voten a favor de Pedro Sánchez. Y esto podría delatar precisamente a estos dos partidos, no solo como cómplices políticos de Zapatero, de Pedro Sánchez, sino también como cómplices en el crimen, es decir, no hay que olvidar, ¿quién negoció con Junts per Catalunya los 7 votos de la investidura de Pedro Sánchez? Santos Cerdán. Bajo la batuta, las directrices del director de orquesta que estaba detrás, que ¿quién era? Zapatero. ¿Quién sustituyó a Santos Cerdán cuando Santos Cerdán se fue a la cárcel y comenzó a negociar con Junts per Catalunya? Zapatero. ¿Por qué fue Zapatero? ¿Qué movía Zapatero? Zapatero movía muy probablemente, se supone, esa ya es una hipótesis mía, que Zapatero fuera el que movía el entramado financiero que nutría de financiación ilegal a través de hidrocarburos y otro esquema de operaciones que está investigando ahora el juez Calama al Partido Socialista, lo nutría con unos recursos extra que a lo mejor repartía entre otros partidos afines. Señal de que a lo mejor Junts per Catalunya, llegado el momento de un suplicatorio, votaría a favor de Pedro Sánchez, delatándose a sí mismo como cómplice de Pedro Sánchez, porque teme que la caída de la financiación ilegal al PSOE se llegue a una financiación ilegal de Junts per Catalunya. Puede pasar lo mismo al PNV, que ha estado gobernando en el País Vasco 40 años. Y ojo, porque esto se podría extender como una mancha de aceite del crimen
en los distintos partidos que Pedro Sánchez podría tener comprados gracias a esa aportación extra de recursos económicos que le podría haber estado dotando precisamente Zapatero a través del entramado societario y de todo el dinero que venía de Venezuela. No hay que olvidar la famosa maleta de Delcy. Se habla de que hubo oro, de que después se lavó a través de alguien que desde España tenía poder para hacerlo llegar a organizaciones de lavado de oro en Suiza para después depositarlo en Emiratos Árabes. Y fíjate lo que decía el señor Rucauf, expolítico de Argentina, sobre el oro de Venezuela en España. Fíjate, esto es una entrevista a Agustín Laje de hace unas pocas horas. Recordemos las operaciones con España, el famoso viaje de Delcy Rodríguez, las valijas que todo el mundo dice llevaron oro a un tipo que en España lo negociaba en el mercado negro. Entonces, estas basuras, estos ladrones, no pueden decirle a nadie que le devuelvan un dinero que se lo van a robar. Ojo, porque en todo este entramado hemos visto Junts per Catalunya, hemos hablado incluso del PNV, pero es que no se salva ni siquiera Podemos, que puede ser arrastrado por el efecto dominó. Esta noticia de hoy, la sombra de las cloacas del PSOE se extiende hasta Podemos. Artículo de La Razón que deja muy claro que Gloria Elizo, que fue su representante legal, participó en un chat denominado La Compañía y que sirvió de germen de las cloacas. Es decir, que todos están implicados y aquí estamos ante una causa que, tirando del hilo, lo que pretende es dejar expuesta toda una clase política, la clase del 78, el régimen del 78 y su corrupción. Y la mejor manera de dejarlo expuesto es viendo cómo se van a comportar ante un posible suplicatorio a Pedro Sánchez en el Congreso. ¿Van a ponerse del lado de la justicia o se van a posicionar y quedar retratado para la historia como cómplices? Y es que los indicios sobre Pedro Sánchez son prácticamente aplastantes. Aquí tenemos a Luis María Pardo nuevamente con Carlos Cuesta tratando precisamente unos cuantos. Fíjate lo que decía. Estoy con Luis María Pardo, acusación popular, Justicia Europa. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Y aquí la persona que tenemos se llama Pedro Sánchez. PS. PS, P.S. Pero ya no es, lo digo porque vosotros habéis llevado acusaciones populares o acusaciones, las habéis llevado contra, pues yo qué sé, Leire 10, contra José Luis Ábalos, contra Coldo García Aguirre. Pero claro, hoy escribías tú esto. Pedro lo sabía todo. Cuidado que no es ninguna invención tuya, que lo mismo Pedro Sánchez diría, vaya inventada. Es que aparece tal cual en uno de los mensajes. Pedro estaba al tanto de todo. Esto, te lo pregunto, Luis María, ¿significa que empezáis a barajar ya la posibilidad de no ir a por Santos Cerdán, no ir en una acusación contra José Luis Ábalos, sino ir directamente contra P.S.? Sí, está fuera de todo debate de que Pedro Sánchez será el siguiente en pasar por el Tribunal Supremo. ¿Por el Tribunal Supremo? Sí, directamente. directamente. Bueno, vamos a verlo porque esto que les estamos comentando ahora lo vamos a desarrollar, pero no es una cuestión que se le haya ocurrido ahora, Luis María Pardo, no. Prepárense para ver la lluvia de anotaciones que hacen referencias directas. Ahí la están viendo. En las agendas, estas en concreto de Leire 10. Pero es que si nos fuésemos a las agendas de José Rodríguez Zapatero, es que pasa lo mismo. Si nos vamos a las agendas de Julito, es que casi pasa lo mismo. Reunión con PS, descartados Pedro Sánchez, acuerdo con PS, la marca PS, bases Ábalos y PS, es que aparece PS por todas partes, Pedro Sánchez también, Pedro contrata a esa chica, Pedro aparece por todas partes. Es que Pedro Sánchez era el número uno. Esto está clarísimo, es evidente. Es decir, esto está fuera de todo debate. PS, Ábalos Sánchez, y el presidente Sánchez. Pedro Sánchez 1212, el presidente Sánchez. Hombre, si hay alguien que en España todavía se pueda creer que Pedro Sánchez no estaba al tanto de todo. Estaba mirando aquí el 27 de enero de 2023. UCO tiene todos los WhatsApps entre el presidente y Ábalos. Por eso querían ir contra la UCO. Por eso querían ir contra Balas, porque sabían perfectamente que la UCO tiene todos los datos ahora mismo para cuadrar la única pieza del puzzle que falta, que es Pedro Sánchez. Copia PEN, cadena custodia, consultas datos, bases datos, Ábalos y P.S. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Bueno, Luis María Pardo, Justicia Europa mueven ficha, van a pedir la imputación de Pedro Sánchez. Parece que indicios lo hay y son muchos, que la argumentación, la arquitectura de argumentos también es bastante sólida. Ahora, a nivel judicial, los jueces claramente de recibir esta querella, lo único que pueden hacer es pedir suplicatorio. Se habla de que se va a pedir el suplicatorio, se habla de que esto va a llegar al Congreso y ahí está la gran incógnita. ¿Qué hará el Congreso de los Diputados? Esto es donde quiere ir Luis María Pardo, exponer toda una clase política para que o se pone del lado de la justicia o será retratada y condenada irremediablemente a su destrucción, porque esto seguirá adelante triturando primero al PSOE, triturando después a Junts per Catalunya, muy probablemente al PNV, a Podemos, que también lo hemos visto, y ojo porque esto llegará a salpicar también al Partido Popular.
No se va a salvar nadie. Van a tener que, toda la clase política muy probablemente va a tener que poner un cortafuego en Pedro Sánchez. Vamos a sacrificar a Sánchez para no caer todos o vamos a hundirnos todos con él. Esos son los dos escenarios posibles. No hay un tercer escenario. Vamos a tener todavía esto durante mucho tiempo. Te lo garantizo. Así que acompáñame, sígueme si no estás suscrita al canal, activa la campanita para recibir las notificaciones, hipea el vídeo para que este vídeo tenga mayor proyección y pueda llegar a más gente. Tenemos que ser más en apoyar a Justicia Europa, en apoyar a Luis María Pardo, al trabajo que está haciendo, porque más allá de los intereses políticos, aquí se trata de hacer limpieza moral, limpieza de una vez de toda una clase política que ha querido blindarse durante demasiado tiempo, obrando en contra de aquellos a los que extraía los recursos de los que se beneficiaba a través de los impuestos, incluso incrementándoselos para simplemente permanecer más y más en el poder. No podemos seguir consintiéndoselo. Me gustaría saber qué es lo que vas a hacer tú. ¿Vas a apoyar esta causa? ¿Vas a apoyar este vídeo? ¿Lo vas a compartir? Te espero entonces en el próximo vídeo. Suscríbete, merece la pena. Nos vemos. Hasta pronto.